Diputado Mario Negri, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar con ustedes. Un gran gusto. ¿Qué te pareció lo de ayer del presidente contra la Corte? Hay una desproporción. Creo que está en las últimas instancias. Yo no he visto una personalidad así presidiendo el país. El gobierno estaba en estado líquido, el presidente está en estado líquido. Una cosa, además, desproporcionada. ¿Has visto vos cómo grita el nombre del federalismo y ningún gobernador salió ese? Además, en el 2013, cuando la Corte en Santiago del Estero le dice al gobernador que no puede ir de nuevo porque va a violar la Constitución, claro, tenía la mujer al lado, pero la puso ahí, en 4 días la puso, ¿no? Y ganó la elección, no se cayó el país, no había atropello, gobernaba Cristina, no había inconveniente. Y lo mismo pasó en el 2019 y en Río Negro, lo mismo. Y ahora lo vemos a Gioja. Gioja habla por la Corte. Gioja dice, yo se los advertí que no podía seguir. En realidad yo creo que Uñac, para poner en la mañana un poquito de ironía, Uñac y en Tucumán, se tiraron un piletazo, se tiró de arriba de un trampolín del 5º piso en un país donde para el gobierno la anarquía es una forma, se mueve como un pez en el agua. Claro. Bueno, pero lo malo es que las Cortes Supremas de cada provincia lo permitió, ¿no? Pero exactamente, no solo lo permitieron, muestra y sí, no solo lo permitieron, sino que además los tipos prueban, violan su propia Constitución y además por el sistema que tienen. Mire, esto es como los gobiernos provinciales cuando tienen 25 o 30 años y los ministros pasan a ser miembros de la Corte y los miembros de la Corte pasan a ser ministros y pasan a ser fiscales. Bueno, pero es muy frecuente eso. Es muy frecuente, en los tribunales provinciales, ¿no? Absolutamente. Bueno, vean, esto digo, salvando la distancia por las características culturales del pueblo de Córdoba, pero un gobierno de 24 años que ha hecho cosas buenas, cosas malas, a la larga se confundió lo público con todo. Claro, no hay duda. Los ministros en Córdoba han pasado a ser fiscales generales. Y en Santa Fe, que si yo vengo de Santa Fe, bueno, digo, Reutemann tenía una ministra, la nombró ministra de la Corte, que está hoy todavía ahí, es normalísimo. Contaba ayer, ¿no? Alfaro, en Tucumán, lo mismo. Claro. El secreto de la alternancia no es un invento. Cuando digo la alternancia, una alternancia con controles no dice que un partido pueda ganar o no, pero yo te aseguro que si hay muchos controles y está garantizado que no se puede ingresar por la ventana en cualquier lado estando en el Estado una vez que te fuiste, te aseguro que hay cambios de gobierno en las provincias. Hay cambios de gobierno. No hay perpetuidad. Para ver perpetuidad tenés que tener el modelo de Formosa, por ejemplo, ¿no? Claro. Y además hoy se debate, ha visto en el mundo. Ellos invocan en el artículo 5 de la Constitución de las autonomías provinciales, que para ellos es impunidad. Es decir, impunidad legal. Puedo hacer lo que yo quiera hasta con la Constitución. A mí me preocupan 2 cosas en este marco, ¿no? Y me quedo con esta expresión de un presidente líquido, un gobierno líquido. Tienen que gobernar hasta el 10 de diciembre. Y la otra preocupación mucho más inmediata, ya convocan al 25 de mayo a la plaza. El presidente dice ayer algo raro al final del mensaje, que la gente salga y defienda. Entonces digo, de acá a diciembre, ¿no será que también la calle puede Pero es una mezcla tan grande, yo digo que solo en una situación de fatiga social. Yo estaba viéndolos hoy a la mañana, cuando mostraban el asalto a ese hombre que le baja la nena que vos decías de 6 años, todo. Es tremendo. Que te matan como mosca, que el mismo modelo de motochorro de la provincia de Buenos Aires, gracias a la televisión, a los medios, ahora se trasladó. En Córdoba pasa lo mismo. No existía ese modelo antes, de robo, de asesinato. Pasa lo mismo. Entonces, cuando uno ve todo eso, las desproporciones de lo que hace, cuando fíjate que hoy comisión de juicio político. El presidente dice ayer, vamos a ampliar las causales de juicio político. Y lo vamos a llamar de testigo a Gioja, el primero que tiene que ir. Eso es un sainete, te das cuenta, parece una mesa de agentes de los servicios que llevan chisme. Entonces tanto es así que no se conmueve nadie con lo que está pasando. Es decir, se ha naturalizado tanto la decadencia, la caída, la decrepitud institucional a 40 años de democracia. Porque
Fíjate que está tan débil que en cualquier lugar un presidente dice las cosas que dice del máximo tribunal del país. Hay un escándalo. Lo que pasa es que ya no importa, no tiene capacidad de fuego. El cacareo del presidente, lamentablemente, mirá lo que tiene que hablar uno, es casi una falta de respeto, pero el cacareo es un cacareo afónico. Mirá, no tiene ni fuerza. Pero mira, a propósito de cacareo, es esto a lo que se refiere el diputado Mario Negri. Si el máximo tribunal del país no respeta la libertad de poderes, si avasalla compulsivamente el federalismo y la autonomía de las provincias, si va contra uno de los derechos supremos del ciudadano en democracia, que es el voto popular, entonces la justicia de esta república se ha degradado. Es hasta difícil verlo físicamente al presidente, se lo ve vencido. Sí, yo lo veo vencido, contradictorio. Nunca he visto, todos, el problema es, viste, cuando te dicen no resiste un archivo, uno que hace política, una cosa es prometer cosas y no cumplirlas, las pagás con el voto o no, otra cosa es equivocarte, pero otra cosa es ser la antítesis de tu propia existencia. El presidente es la antítesis de lo que durante 15 años martilló, porque hay una videoteca de lo que piensa del país, de las instituciones, de la corte, no de la interna, de todo, y está a la vereda del frente. Entonces, una situación de degradación a la que se ha llegado, creo que es muy, muy fuerte, que por supuesto nosotros tenemos que tener cuidado también de la oposición, porque por ahí hay que tener cuidado con la palabra, ¿no? Porque se ha deteriorado tanto el valor de la palabra desde lo institucional, que a veces uno cae también en esa guerra de guerrilla porque cree, ¿qué palabra más fuerte puedo decir? Claro. Es decir, te llevan a una escalada verbal, donde cuando uno es un personaje público, guarda con la lengua, cuando una sociedad está fatigada. Vos que seguís la economía o el que sigue lo que pasa con la justicia, guarda. A la política, a los funcionarios públicos, guarda con la lengua, porque la gente tiene derecho después a decir yo voy a violar la ley. Cuando vos si yo violo la ley desde arriba. Cuando vos terminás con la violencia verbal, lo próximo es la violencia física. Ojo con... Y permitime decirte que creo que la oposición debería sustantivar más el discurso. No solo denunciar esto que es un atropello, decir, bueno, concretamente, ¿qué? Si llegan a ser gobierno. No, yo lo he dicho contigo en otros programas, es decir, me parece que se va a ir dando, pero hay un hilo muy delgado en esa fatiga social para que no crean que todo es lo mismo. Y nosotros lo que no podemos perder es el norte de tratar de ser la voz que lleva algún grado de esperanza con un rumbo, que prenda alguna luz. Entonces, no podés hacer un programa de gobierno económico hoy, es difícil, con una inflación del 120, 130, los debates que se instalan, quién los instala, pero sí un rumbo, marcar qué no vamos a hacer de lo que se ha hecho, tengan la tranquilidad con esto, mire, claro, eso, claro. Es decir, Juntos por el Cambio, no digo que no tenga muchos candidatos, ya tiene muchos candidatos, el problema no es vedarlo. También tiene que haber un paraguas entre todos esos candidatos, que creo que es lo que hacen los que están trabajando, los técnicos. Un paraguas de los 10 puntos centrales de la definición del país, claro, sí. por acá, que la sostengan todos. Mario, ¿no? Por ahora en la calle hay algunas manifestaciones de impotencia, de hartazgo, pero está más o menos tranquila, ¿no? ¿Vos imaginás que si ustedes ganan o gana Milei, va a ser igual? No, no puedo asegurar eso en la medida de que si los dirigentes, o que se llaman dirigentes, que se expresan públicamente hoy, algunos sociales o no, o que se llaman dirigentes sociales, siguen con el discurso que dicen hoy, que preanuncian de que al próximo gobierno lo van a hacer durar un día, o van a volar en helicóptero. Ferraresi llegó a equivocarse y a decir ya que hasta si no venía más, así iban en helicóptero ellos. Por eso digo que hay que cuidar las palabras. Para lo cual yo creo que nuestro aliado, en el buen sentido, es la sociedad. Las sociedades no se suicidan, pero tienen que tener a alguien que los interprete.
por dónde van. Si no, obviamente que toman cualquier rumbo porque se convierten en presente. Entonces vos podés tener muchas voces que sean puro presente. El problema es el futuro. En el presente me saco las ganas. ¿Con quién? Claro. Con Novarecio, con vos, con el que sea. El que se me ponga me sirve para castigar el presente. El problema es al otro día. Entonces nosotros, yo digo, no podemos evadir el presente, pero tenemos que ocuparnos mucho de dar tranquilidad sobre el futuro. Y el futuro está cerca. Fíjate que el gobierno tiene el 75% del mandato institucional cumplido. Un gobierno que aún perdiera las elecciones podría transitar con alguna norma. El tiempo que le queda de gobierno en relación a la crisis es una eternidad. Te quería hacer, el que usamos hoy, el que usamos en el pase, te quería hacer escuchar a Victoria Villarruel, que parece que va a ser la candidata vice de Milei, y preguntarte por el fenómeno Milei libertario. ¿No lo tenés? Es el mismo que usamos en el pase, Fede. ¿Sí? ¿Lo tenemos? No lo tenemos. Que empieza a decir, son tibios ustedes, nosotros son casta. ¿Qué ves de Milei? Yo, vos sabés que no me has visto, yo por lo general no me prendo en esa. Mi energía la pongo en otro lado, porque ahí hay mucho presente. Hay presente de esa sociedad, con bronca, que quiere el... Pero no quiero ayudar a convertir la polémica sobre eso cuando tengo que resolver los problemas de la polémica real que tiene la Argentina. Mañana, como te dije, va a haber índice de inflación. Yo tengo que pensar con qué inflación voy a recibir yo el país. Que diga lo que diga, ejerce la libertad. Lo que sí, yo personalmente no participo ni del agravio, la sociedad está cansada de eso, no participo de las descalificaciones personales, creo que hay que discutir ideas, pero me parece que por ahí nosotros nos enganchamos en la agenda que los opositores nos arman y no tenemos por qué entrar. ¿Qué pensás de la incorporación de Espert? Yo estoy de acuerdo, hablo con él en el Congreso, yo, bueno, hablo con todos, pero inclusive él estuvo visitándome en mi despacho no hace mucho, comentándome su decisión de incorporarse. ¿Y cómo lo ves, candidato? Porque ese es una decisión. Punto de conflicto, ¿no? Si no, pero es candidato a presidente, se enoja. Para mí no es Patricia, para mí no es un punto de conflicto. Quiero decirte por qué. Primero no le pregunté para qué va a ser. Lo que me interesaba es si venía junto por el cambio, si venía por un criterio de oportunidad o porque tenemos alguna base de coincidencia. Claro. Porque para oportunidad todo el mundo la hace. Y que fue lo que hablé. Y después que él en la provincia de Buenos Aires sacó como 700.000 votos, ¿no es cierto? No digo que siempre se repita, pero es... Y inclusive lo vi con criterio muy amplio, me dijo que se había reunido con todos los dirigentes y precandidatos de Juntos por el Cambio, que había conversado con todos, me habló con mucho respeto, más allá de diferencia no de todos los equipos económicos de Juntos por el Cambio, de la mirada, más allá de diferencias que pueda haber, y después lo vi muy claro en el trazo grueso de la dificultad, de lo que viene, de la necesidad de encontrar un punto. Entonces, eso para mí es lo esencial. Después lo otro, no sé, cada fuerza qué mirada, hay especulaciones que tienen que ver con la estrategia interna. A nosotros nos falta resolver todavía reglas de juego. El impacto ¿Contribuye la interna de la interna, Macri, Larreta, Macri, que a los radicales no los quiere los radicales, digamos todo? ¿Quién, Mauricio? Sí. Yo creo que no nos quiere, pero... Que no los quiere. No, pero lo digo, alguna vez se lo he dicho a él, pero en realidad uno lo que tiene que encontrar acá son coincidencias sobre lo que le pasa al país y cómo lo construimos hacia adelante, sobre la base de valores. Está y sobre bien, la base de transparencia. Ahora, más allá de ser una coalición electoral, después tienen que ser una coalición de gobierno. Ahora voy a eso, ¿no? Eso es lo que voy. Entonces, ¿cuál es el salto cualitativo nuestro? Además de aprender de los errores, de las que metimos afuera, adentro cuando iban afuera, y además de lo positivo de lo que se aportó, ¿cuál es?
tenemos que tener un programa. Ser una coalición de gobierno, no hay que tener vergüenza de hablar de una coalición de gobierno, se trata de administrar el poder. Yo creo que hay que tener un programa y además el programa lo tienen que firmar todos los candidatos y lo tienen que firmar hasta el último candidato a legislador, aunque después si quiere puede hacer lo que quiera, pero le va a costar más mirar a la gente. Entonces, los niveles de compromiso. Nosotros mantuvimos, a mí me tocó presidir una coalición parlamentaria que arrancó con 85 diputados. En el gobierno de Mauricio Macri nos debería querer mucho más, te digo, bueno, que no sea un título, ¿por qué? En el gobierno de Mauricio Macri, y es lo que corresponde con cualquier gobierno cuando uno es oficialismo, no tuvo nunca, escuchen bien, y del radicalismo menos, nunca un voto en contra a donde se definen. Las cosas no son las discusiones previas, es cuando entras a la cancha y te pones los botines, cuando hay que votar, cuando vino la situación de mayor tensión, que fue la política frente a la previsión social, recuerden ustedes, de las 14 toneladas de piedra. Claro. No se movió uno del interbloque. Todo ustedes. Le Todos. votaron todo. Las tarifas Todos. también, No, recuérdame. discutimos, sí discutimos, pero no porque yo no esté de acuerdo Porque conceptualmente. él siempre, viste que Macri siempre se Ya me acuerda... lo has dicho vos. Claro, de lo que no le pero gusta. Siempre se A mí, acuerda. a mí que no me lo ha dicho, yo me lo he dicho, digo que es injusto. Nosotros ahí, y tampoco es condenable. Vos que seguís eso. Y ahora guarda con los mismos riesgos. Ahora estamos con el 40 atrasado, o 35. Pero Ahora sacaste subsidios que no te sirve haber sacado por la claro, inflación. no, lo que me pareció es que había un tema también de velocidad. Velocidad contra una cultura de una sociedad que tuvo 12 años, 120.000 millones de dólares de subsidio. En esta hermosa ciudad, el que tenía cocina a gas se pasó a cocina eléctrica. Sí, claro. Entonces, guarda, porque cuando gritaron acá en esta ciudad por los tarifazos, gritaban no los que estaban descalzos. Era un universo obvio. a donde los famosos progresistas del gobierno la universalizaron, no para el que necesitaba. Entonces, había que recuperar. Es más, en 2 años y medio, si me ayuda vos, habíamos recuperado el 70%. Sí, sí. Obviamente, y eso también fue parte de una factura electoral. Pagaron el costo Sí, ¿no es cierto? político, pero después se dio como marcha atrás. O sea que No, al porque final no había nada. una situación, había discusiones, yo me acuerdo con el ministro, obviamente, eran parte de esa, y el tipo que te gritaba del interior, mirá, ¿cómo hago con esto? Es decir, estaba desarmada la economía de la Argentina, como ahora está desorganizada Ahora y desarmada, está peor. Pero de ninguna manera, lo que hay que ir acá, cuando uno analice el comportamiento de lo que hicimos en un gobierno que no era de coalición de gobierno, había radicales en el gobierno que honraron sus cargos, sino de coalición parlamentaria, es el frente de todo. Estos que son tan machitos, cuando vieron la primera responsabilidad frente al Fondo Monetario, dispararon de los cargos. Sí, claro. Dispararon de los cargos. Y nosotros fuimos a poner esa situación. Y salimos del asambleísmo universitario y secundario. Entonces, no hay que ser injusto. Yo creo que los grandes liderazgos en un país a donde carece de liderazgo, los liderazgos no son los que juntan votos solamente, los liderazgos son los que tienen una capacidad de visión. Yo siempre digo que la Argentina ha perdido bastantes liderazgos, por razones del tiempo o no quiero poner nombre, pero son aquellos a donde vos antes de tomar grandes decisiones haces una consulta. ¿Quiénes son los líderes hoy en Juntos por el Cambio? Hay un liderazgo colectivo con precandidatos que obviamente sobresalen porque están en su competencia, y después alguno afirmará más su liderazgo cuando termine de ser presidente si además gestiona bien. Pero yo me lo imaginaba, no quiero hacer un programa sobre el expresidente, todo lo contrario, yo tengo el mayor de los respetos. Y he discutido con él, no una vez, 100 veces, y lo hacía adentro. Pero le quiero decir, ¿saben cuál es? O vos tenés el vuelo de un cóndor y también tenés derecho a ser una perdiz. Pero en la política siempre hace falta, cuando hay turbulencia, que haya un vuelo de cóndor. Bueno, pero yo te preguntaba lo de la calle, porque seguramente va a ser una discusión entre ustedes, porque ya me la imagino, no sé quién va a ganar si ganan, pero me imagino a Patricia Bullrich diciendo cómo no despejar la calle. Pero eso ya no pasó, vos recordás, ya pasó. Inclusive bueno. yo lo hablaba con Patricia, cuando arrancó, ¿te acordás que
se intentó hacer un protocolo de la calle, ¿te acordás todo? Yo soy el autor de la nota, le doy 5 minutos y los despejamos, que me lo factura Bullrich cada vez que me ve. Le digo, bueno, ¿qué van a hacer concretamente? 5 minutos y despejamos. Nunca se cumplió después finalmente. Yo, mira, te voy a decir, creo que algo tenemos que aprender los políticos. Primero, a no dar definiciones que comprometan la vida de todos, que no sos dueño de la vida de todos. En segundo lugar, este país está lleno en su historia de los que dieron máximas que no se cumplieron. Salvo una que cumplimos entre todos con el esfuerzo de un liderazgo que fue recuperar la democracia. Sí, señor. Hoy con mucho deterioro. Entonces, hay que ser firme, hay que tener claro a dónde vamos y hay que tener contundencia. Yo lo respeto, digo, a raíz de Patricia por lo que vos decías, porque toda la gente madura tiene responsabilidad, pero creo que va a haber un futuro muy complejo. Subir el Himalaya descalzo va a ser como ir por asfalto al lado de lo que vamos a tener por delante. Porque además yo creo que vamos a ir a una segunda transición en este país. Nadie quiere hablar de eso. Así como tuvimos una transición para afirmar instituciones que hoy están degradadas. La economía siempre tuvo problemas con nosotros, con otros. La inflación nunca la pudimos terminar, pero ahora está demolida la economía. Esta segunda, a 40 años vamos a tener que recuperar las instituciones, que la gente crea la ley, que le tenga miedo a la ley, que se sienta protegida. Tenemos 18 millones de pobres, 19, inflación del 140%, desordenaron la economía, te llaman a la sublevación, te dicen que te van a echar del gobierno cuando llegué al otro día. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están nuestros aliados? Nuestro aliado es la sociedad. ¿Y cómo conseguimos una alianza con la sociedad? Con verdad. Y la verdad puede ser una base de esperanza, debe ser la base de la esperanza. Puede haber esperanza con verdad. Bueno, pero no hay que llamarlo al suicidio. La semana pasada, cuando se reunieron para discutir el tema de cómo comunicar el programa económico, porque ven que Milei sintetiza en una palabra y fue digamos, lo que más se habló en las conversaciones de opinión pública fue el tema de dolarización instalado por Milei. Juntos por el Cambio le cuesta instalar algo que lo identifique y lo sintetice en una palabra. Y lo que hablaban es, la semana pasada, bueno, lo que decían, lo que planteaban muchos es, bueno, si yo digo todo lo que quiero hacer, porque dicen, bueno, que transparenten el programa, que hagan público el programa. Y muchos dicen, si yo digo lo que voy a hacer, enseguida la palabra va a ser ajuste. Como diría Menem. No me vota nadie. Lo que quiero decir, yo estuve en esa reunión, para mí fue bueno que se hiciera, porque replicar en todos lados junto, y estar en competencia, la gente piensa que solo hay diferencia. Claro. Entonces, es necesario dar paso en esa dirección para salir de la oscuridad. Te diría que alguna tranquilidad tengo. Los equipos que están trabajando están mejor que lo que aparece en la disputa de la política. Trabaja con más seriedad. Segundo lugar, no fue lo único que se habló. Digo, pero no porque quiero ocultar nada, no hay nada que ocultar. Está claro que hay unanimidad ahí que la dolarización no es el camino, pero esa no es la batalla final de la vida. Los que la proponen ahora dicen no es para el primer día y después dentro de un año, después veamos. De tercera generación. Y en todo caso, yo no maldigo a nadie por debatir ideas. Lo debate la economía, lo debate el pensamiento. A mí eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que nosotros, y eso sí es donde uno tiene que poner la energía, tengamos los puntos de acuerdo no solo para anunciar, sino para sostener cuando uno sea gobierno. Así que tengo un grado de tranquilidad, es cierto,